sé ambicioso. Conoce al Señor y busca la verdad. Filipenses 3, versículos 10 y 11. El tema de la predicación de hoy es averiguar cuál debiera ser la verdadera ambición del ser humano. Otra vez, el tema de la predicación de hoy es conocer cuál debiera ser la ambición del ser humano. ¿Cuál es la verdadera gloria a la que debiéramos aspirar, reconociendo como basura todo lo que este mundo nos ofrece como glorioso, al descubrir que todo lo que en él hay, al final, todo el mundo verá que ha sido una pérdida, una enorme pérdida, una pérdida dramática. Es lo que el Señor hace con nosotros, que podamos descubrir aquí y ahora, cuando todavía hay remedio, lo que Él nos ofrece y que de verdad importa, para que lo busquemos, para que lo deseemos, para que lo ambicionemos, para poder ser ambiciosos con la verdad. Primera parte. ¿Qué es conocer al Señor? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. A fin de conocerle. Este es el deseo de cualquier creyente cuando ha sido derribado de su soberbia y ve cara a cara, en nuestro caso veladamente a través de las Escrituras y gracias al Espíritu Santo, a Cristo. Cuando ve a Cristo y es derribado de su soberbia, lo que uno anhela, lo que uno debiera anhelar es conocerle cada día más. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es lo que Pablo nos está queriendo decir? Vamos todos a Hechos 9, versículos del 3 al 6, porque fue esto mismo lo primero que Pablo quiso saber cuando, y lo leemos, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, y yo quiero que ahí subrayéis esta primera pregunta, lo primero que nosotros debemos anhelar, lo primero que nosotros debemos ambicionar. Dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, y aquí viene la segunda cosa que debemos preguntar, pero la segunda, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Antes de hacer cualquier cosa, antes de preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Antes de preguntar en la iglesia, ¿qué puedo hacer para servir al Dios de mi salvación? Pablo nos enseña, en el relato de su conversión, ¿qué es lo primero que tenemos que preguntarle al Señor cuando somos derribados del caballo de nuestra soberbia? ¿Quién eres, Señor? Vemos que para poder ser hallados en Él, lo primero que tenemos que hacer es no tener nuestra justicia propia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. E inmediatamente después de esto, inmediatamente después de entender y aceptar que Él vivió y murió por mí, regalándome su justicia, lo que quiero hacer es conocerle cada día más para parecerme a Él. Recuerda, es imposible haber sido justificado si ahora no eres santificado y después glorificado. ¿De acuerdo? Es imposible haber sido justificado si ahora no estás siendo santificado y por lo tanto al final glorificado. Es lo que hoy vamos a ver. Y lo que de alguna manera Pablo nos está diciendo a los filipenses, que después de ser justificado, anhelo ser santificado para terminar siendo glorificado. Esto que acabo de decir es el resumen de los versículos 9, 10 y 11. No os preocupéis, luego vamos a verlo más en profundidad, ¿de acuerdo?
Pablo, y esto ya lo hemos visto en el versículo 9, nos dice que ha aceptado la justicia de Dios en Cristo para inmediatamente después decir, a fin de conocerle, versículo 10, que como veis es lo primero que yo he subrayado hoy ahí. Pero ¿qué significa esto realmente? Pablo ha encontrado algo en Cristo, y nos lo ha dicho, su justicia, que le hace desear conocerle aún más y mejor. No hay duda de que Pablo sigue deseando querer conocer a Cristo doctrinal y teológicamente cada día más, pero lo que aquí nos está diciendo a los filipenses es que lo que más deseaba era tener un conocimiento mayor, pero sobre todo más personal, de aquel que le había salvado de su miseria espiritual y de la destrucción a la que llevaba su vida. Personal. Es la comunión personal con Dios lo que Pablo anhelaba después de aquel su primer encuentro camino a Damasco. Pablo no despreciaba el otro conocimiento, faltaría más. Muchas veces en sus cartas hemos visto cómo nos urge para entender cada día más y mejor la ciencia del conocimiento de Cristo. Pero además de eso, Pablo anhela tener una comunión, aquella comunión que tuvo en muchas ocasiones con el Señor y que nos relata Lucas en Hechos y él también en sus propias epístolas. Es esta comunión personal con Dios lo que distingue al verdadero cristianismo bíblico del resto de religiones, incluidas todas las confesiones cristianas. Vamos a recordar esta comunión que anhela Pablo y que disfrutó en diferentes momentos de su vida. No hace falta que vayáis a la Biblia, luego yo os voy a decir los versículos para que luego los veáis. Acabamos de leer en Hechos 9 su conversión. En el camino a Damasco pudo ver a Jesús y hablar con él y oírle personalmente decir qué es lo que tenía que hacer. Esto, como digo, en Hechos 9:6, donde Lucas nos explica la conversión de Pablo. Comunión con Dios. En otra ocasión, estando Pablo en el templo orando, el Señor le dijo: date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, comunión, pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Os dais cuenta? Comunión con el Señor, en este caso a través de la oración. Y en Hechos 23:11 vemos a Pablo, después de haber sido detenido en el templo en Jerusalén, que es llevado ante el concilio y le trataron muy mal. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques en Roma. Bien, pues es esto, todo esto que hemos leído, lo que anhelaba Pablo, una comunión íntima con el Señor a fin de conocerle mejor. Cualquiera me puede decir, y además con razón, que lo que le pasó a Pablo es bastante complicado, bastante improbable que nos pase a nosotros. Y como digo, eso es cierto. Nadie debiera esperar ver, por ejemplo, al Señor resucitado, porque ese llamamiento de Pablo camino a Damasco fue único. Ni las visiones que tuvo tampoco van a ser nuestra experiencia. No las debemos buscar porque no es algo que Dios tenga preparado para nosotros casi con toda seguridad. Pero sí que estamos destinados a tener una comunión viva, personal, única, real con nuestro Señor.